buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga. Qué bendición el podernos encontrar una vez más, el poder compartir de la palabra del Señor. Y bueno, hoy es un día discipulado, hoy nos va a tocar iniciar tema. Y el tema que vamos a compartir de aquí en adelante, sí vamos a necesitar mucho de la tecnología, vamos a necesitar igualmente que usted, como lo hace sábado a sábado, que usted ponga mucha atención y que usted pueda ir apuntando, porque el tema que de aquí en adelante vamos a desarrollar, que nos va a llevar, desde ya se lo digo, varias sesiones, no va a ser nada más un sábado ni dos sábados, sino que nos va a llevar varias sesiones, porque vamos a estar hablando del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés es un tema muy grande, es un tema muy lindo, un tema que se aplica totalmente a este tiempo final, ya que aquello era sombra de lo que el Señor venía a implementar en ese tiempo. Entonces tenemos que aprender del tabernáculo de Moisés y por qué fue que el Señor le ordenó a Moisés hacer un tabernáculo. Y vamos a ir viendo paso a paso cada indicación que Dios le dio. Por qué el Señor le dijo a dónde debería estar el tabernáculo, qué debía de contener el tabernáculo, cuáles eran los implementos y el significado de cada uno de ellos, hasta el tema de por qué X cantidad de columnas debería tener el tabernáculo. Entonces, ¿qué le parece si oramos antes de comenzar? Hoy, como le vuelvo a decir, es una introducción de hoy en 8. Con la ayuda de la tecnología, sí vamos a ir viendo paso a paso cada uno de los elementos del tabernáculo de Moisés. Pero antes, déjeme orar para que podamos poner la palabra en las manos del Señor y que de aquí en adelante, como le vuelvo a decir, como estamos iniciando esta nueva enseñanza del tabernáculo de Moisés, que el Señor nos hable, que el Señor nos guíe y que sea el Señor mismo el que pueda revelarnos a cada uno de nuestros corazones cada uno de los temas que Dios quiso mostrar a través del tabernáculo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque día a día, Señor, vemos tu mano poderosa. Padre, hoy estamos agradecidos, Señor, porque tú has oído cada una de nuestras oraciones. Hoy, papá, podemos ver grandes testimonios. Hoy podemos ver, Señor, tu mano poderosa. Hoy podemos, Señor, sentir que en cada momento que hemos orado, Señor, cada instante, Señor, que te hemos clamado, tú has intervenido. Padre, gracias, Señor, por los milagros que tú estás haciendo. Gracias, Señor, Padre, porque hemos levantado nuestro clamor a ti, Padre, y hemos dicho, Señor, que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro proveedor. Padre, gracias, Señor, por cada persona, Señor, que hoy se levanta, Señor, que hoy puede contar un testimonio, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Padre, que aún, Señor, en medio de esta crisis, que aún en medio de este virus, Señor, tú estás haciendo milagros. Gracias por las personas, Señor, que hoy en día estamos viendo, Señor, que están saliendo de las UCI, Señor. Es por tu mano poderosa. Es por eso que en esta noche te damos gracias, Señor. Padre, e igualmente oramos, Señor, para que tú, Señor, intervengas en cada persona, Señor, que ha sido afectada por el COVID, Señor. Padre, te la ponemos en tus manos, Señor. Padre, que se haga tu voluntad, Señor. Si estas personas, Señor, en tu infinita voluntad, Señor, está, Señor, dentro de tus planes y propósitos, que salgan de ahí, Señor, para contar las maravillas, para contar los milagros, Señor, que así se haga, Señor. Igualmente oramos, Señor, Padre, por esta linda nación de Costa Rica, Señor. Padre, es necesario, Señor, que tú intervengas en esta nación. Padre, te ponemos, Señor, al presidente de Costa Rica. Te ponemos, Señor, al ministro de Salud. Te ponemos a cada una de las autoridades, al ministro de Seguridad, Señor, a todas las autoridades, Señor, de la caja, Señor. Guárdalos, Señor, guíalos, Señor, en este momento, Señor, tan primordial, tan preciso, Señor, para Costa Rica. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, como les decía, hoy nos trasladamos un poquito de locación para que usted tenga diversas fuentes y pueda salir de cada una de las cosas, digamos, que estamos viviendo ahorita. Hoy queremos, como le dije al inicio, tocar el tema del tabernáculo de Moisés. Y yo le voy a invitar a que busquemos el libro de Éxodo. Éxodo 19, capítulo 19, versículo 6 al 7. Porque es de vital importancia, y antes de leer la palabra, es de vital importancia el conocimiento de este tema dentro de la iglesia del Señor. Este es un tema que a veces no se aborda desde la iglesia y es un tema muy importante. Las instrucciones precisas
que Dios le dio a Moisés para construir el tabernáculo tienen en cada una de esas instrucciones un propósito. Primeramente voy a leer el pasaje y después voy a explicar 4 instrucciones que tuvieron un propósito, que Dios le dijo a Moisés para construir el tabernáculo. Primero leamos la palabra del Señor que está en Éxodo 19, versículos 6 y 7, y dice así: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Ve qué importante, porque fue el Señor mismo el que le mandó palabras a Moisés. Entonces, ¿cuál era el propósito del Señor? De que se le construyera un tabernáculo y que en medio de ese tabernáculo el Señor iba a habitar. Son 4 grandes propósitos. Número 1, que se iba a establecer el reino de sacerdotes que le iban a servir perpetuamente. Ve aquí importante, porque el Señor estaba levantando un reino de sacerdotes en medio del tabernáculo para que le sirvieran perpetuamente. Y eso es una de las grandes cosas y uno de los grandes propósitos que Dios estableció. Número 2, es la figura clara del orden para la administración de la iglesia de Cristo. Ve aquí importante, porque en la figura del tabernáculo, que como le digo de hoy en 8 ya vamos a mostrar esa figura maravillosa, pero es a través de la figura del tabernáculo donde Dios muestra claramente para la administración de la iglesia. Mucha gente dice, bueno, ¿cómo es que se debe ministrar a la iglesia? ¿Cuál es el orden que se debe llevar? En ese orden lo encontramos en el tabernáculo. Y a través del tabernáculo es que encontramos también la representación de Cristo. Y eso es algo maravilloso. ¿Cómo fue? Que desde el inicio el Señor nos venía hablando del Señor Jesucristo. Y eso fue a través del tabernáculo de Moisés. Por eso siempre decimos que el Antiguo Testamento es sombra o figura de lo que nosotros íbamos a vivir. Y en ese tabernáculo, en esa tienda, en esas telas y en esas columnas estaba la representación de Jesucristo. Por eso le vuelvo a decir, es muy importante que usted ponga mucha atención a este tema. ¿Por qué? Porque después lo vamos a traer a la luz de la palabra al Nuevo Testamento, pero primero vamos al Antiguo Testamento. Si gusta, busquemos Éxodo 25. Éxodo 25, versículo 8. Y dice así: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, y así lo haréis. Vea qué importante, porque aquí el Señor le estaba demandando a Moisés obediencia. A ver, el Señor le venía mostrando, pero tal vez lo que el Señor le venía mostrando a Moisés no era algo tan fácil. ¿Por qué? Porque era algo que no existía. Era creer plenamente en el Señor y era obedecerle al Señor. Y por eso, a ver, ese tema tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque así como predicábamos el jueves, y de antemano decirle gloria al Señor, porque hemos tenido muchos reportes que Dios les habló a través de la predicación del jueves, pero hablábamos de la obediencia de Cristo. O sea, no la obediencia hacia una persona, sino al Señor mismo. Así le ocurrió a Moisés. Moisés tenía que venir y ser obediente a Dios en un dado momento, pero él no veía lo que Dios le estaba diciendo. Nada más Dios le dijo, bueno, vas a levantar esas columnas, vas a levantar esa tienda, va a tener esas medidas, y cualquiera diría, ¿estaría loco Moisés? Pero Moisés le fue obediente al Señor. Por eso este tema está maravilloso, porque en cada una de las medidas, en cada elemento, ahí estaba la representación de Jesucristo. Por eso dice en Éxodo 25, que le leí ahora, y harán un santuario para mí. O sea, no era cualquier lugar, era el santuario para el Señor, donde el Señor iba a habitar en medio de ellos.
y conforme todo lo que el Señor le iba mostrando a Moisés. Vea lo que dice aquí, que así se debía de hacer. Hoy en día el Señor le está mostrando muchas cosas a muchos hermanos. El asunto es si estamos siendo obedientes a lo que el Señor nos está mostrando, así como fue obediente a Moisés. Porque ese era un momento clave, ese era un momento cúspide. No era cualquier lugar, era un lugar en el cual el Señor iba a habitar. Así como ahorita que hemos dicho, mire, Dios tiene un propósito por el cual nos envió a las casas, porque el Señor quería morar en cada una de nuestras casas. Son tiempos como los de Moisés, son tiempos de obediencia, son tiempos de hacer cosas que tal vez la gente no va a entender. Son tiempos en los cuales el Señor viene mostrando, viene diciendo. Ahora la decisión es nuestra. Todos nos convertimos en ese Moisés, en decir, le voy a creer al Señor, lo voy a hacer conforme el Señor me está mostrando, o será que vamos a seguir al mundo o a la multitud. Yo creo que no. Yo creo que son tiempos de seguir al Señor. Es importante hacer notar que fue Dios mismo el que le dio cada una de las instrucciones. Oiga muy bien, fue el Señor el que le dijo a Moisés cómo era que se debía de hacer el tabernáculo. Moisés cumplió y obedeció haciendo como Dios le había mostrado. Vea qué importante, porque aquí hay dos elementos: el cumplir y el obedecer. No solo es obedecer, sino es cumplir lo que el Señor le venía mostrando a Moisés. Porque, Moisés podía obedecer, pero ¿qué pasa que si no cumple? No, Moisés obedeció lo que el Señor le dijo, pero también cumplió lo que el Señor le estaba diciendo. Por eso es tan importante este tema. Busquemos ahí en la Biblia y no perdamos el libro de Éxodo. Éxodo 25, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onís y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Vea qué importante, porque vea lo que dice la palabra del Señor. Que Dios le dijo a Moisés: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Vea que la ofrenda, hasta en eso aparece acá, aparece el tema de la ofrenda. Se recuerda que le he hablado del diezmo y la ofrenda, que el diezmo es por obediencia, la ofrenda es por amor y la ofrenda también la pide el Señor. Y aquí nos vamos a detener un momento para hablar de la ofrenda un poco, porque algunos tenemos tal vez por concepto que llevamos nada más el diezmo al Señor, y gloria al Señor porque así lo es. Dice la palabra que de todo lo que el Señor nos diera, la 10ª parte es para Él, y gloria al Señor por eso. Pero la ofrenda, también el Señor nos pide una ofrenda que tiene que ser por amor. Pero vea lo que dice aquí. Dice que todo varón que la diere de su voluntad. Ni el diezmo ni la ofrenda deben de ser manipulados. Tiene que ser bajo revelación y bajo la voluntad de cada uno que la diere. Porque si la ofrenda es manipulada, la ofrenda no la está pidiendo el Señor. ¿Qué es una ofrenda manipulada? Es una ofrenda que tal vez se da y tal vez esperando algo del Señor. Porque se le dijo al pueblo: mire, si usted ofrenda, Dios va a hacer un milagro. Y eso no es así. La ofrenda que Dios está pidiendo ahorita es por voluntad. Pero también vea lo que dice: de corazón tomaréis esa ofrenda. O sea, es de voluntad y hay que darla con todo el corazón. Y hay que darla con alegría.
Por eso decimos que la ofrenda es por amor, porque las cosas por amor uno las hace con alegría, uno no las hace con tristeza, uno no va haciendo berrinche, uno no va cuestionando, uno no va diciendo, ¿y para qué será que van a utilizar la ofrenda? ¿O será para esto, será para lo otro? No. Por eso, Señor, cuando dijo, pidan una ofrenda, le dijo Moisés, y todavía le especificó de plata, de oro, ¿qué más? Dijo el Señor, de cobre, de azul púrpura. Desde ese punto de vista el Señor estaba pidiendo una ofrenda. Óigalo muy bien, no era Moisés, el Señor pidiendo una ofrenda. Entonces, la parte más importante de este capítulo es que Dios nos muestra cuán importante es la ofrenda y que debe ser dada de corazón y voluntaria. Por eso, vea qué importante, hay gente que se deja decir, ay, es que ya, no sé, lo manipularon, ya usted ya entró bajo ese concepto. No, la ofrenda se da de corazón y voluntaria. ¿Por qué voluntaria? Porque es bajo la revelación. Es importante analizar que cada uno de los elementos componía el tabernáculo y es entender su respectiva simbología y la aplicación de la misma edificación, ya que nosotros como cristianos debemos de conocer esto, pues la misma edificación del tabernáculo de Moisés representa a Cristo en toda su plenitud. Vea qué importante, porque toda la edificación del tabernáculo representa la plenitud de Cristo. Y desde el momento en que se pidió esta ofrenda, ahí se estaba hablando de Jesucristo. Jesucristo es la mayor ofrenda que el Señor dio, que el Padre dio por usted y por mí. Y el Señor la dio voluntariamente, óigalo muy bien. Ahí va a estar el rema de la ofrenda. Que el primero que dio una ofrenda fue el Padre. Y ahí está la máxima, diríamos, de la ofrenda. Por eso es que hablamos de una ofrenda que es por amor. Porque el Señor, el Padre Todopoderoso, dio a su único Hijo por amor a cada uno de nosotros. Y esa fue la mejor ofrenda. Y por eso le digo, así como el diezmo, así como la ofrenda, no solo es plata. En este pasaje es muy claro. Vea que el Señor no solo pidió plata. Y la ofrenda, igual que el diezmo, porque algunos dicen, es que cuando hablan de diezmos, cuando hablan de ofrenda es plata. No, no solo eso. Yo le he enseñado mucho sobre el diezmo, pero hoy estamos hablando de la ofrenda. Y igual, la ofrenda no es solo plata. Aquí el Señor pidió otros elementos. Y si yo pongo, la máxima de la ofrenda, que fue nuestro Señor Jesucristo no era plata, era salvación, era pagar a precio de sangre. O sea, era una ofrenda de sangre, no era cualquier ofrenda. Yo no sé cuántos estaríamos dispuestos a dar esa ofrenda. ¿Cuántos padres estarían dispuestos a levantar la mano y decir, sí, yo doy a mi hijo como ofrenda, a que muera por amor a muchos pecadores? Yo creo que nadie estaría dispuesto a eso, pues el Señor, el Padre, sí estuvo dispuesto a eso y envió a Jesucristo. Por eso es que hablamos que a través del tabernáculo de Moisés encontramos la plenitud de Jesucristo. Pero bueno, sigamos hablando un poquito del tabernáculo de Moisés. Y busque en su Biblia el libro de Zacarías 2:10. ¿Por qué el libro de Zacarías? Porque es importante, todavía no vamos a entrar, y yo creo que el día de hoy no vamos a entrar en el tema de todo el tabernáculo, lo veremos de hoy en 8. Nada más voy a ir mencionando así cositas por encima. Y ya de hoy en 8 ya vamos a ir profundizando. Pero nada más le digo esto, ve que importante, porque hasta el mismo lugar donde iba a estar el tabernáculo tenía un gran significado. Y yo creo que el siguiente tema después de este va a ser este que le voy a mencionar ahorita, que está en Zacarías 2:10. Dice Zacarías 2:10 lo siguiente: canten, alegre, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Vea qué importante, porque dice, canten y alégresen, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. ¿Cuántos quieren que el Señor habite en medio de sus hogares?
porque el Señor no va a habitar en cualquier lugar. Vea lo que dice Zacarías, canten y alégresen. O sea, el Señor va a llegar a un hogar, a un tabernáculo donde haya alabanza, donde haya alegría. Por eso es tan importante ahorita entender que en este tiempo final el Señor quiere hacer de cada uno de nuestros hogares un tabernáculo. Por eso es que decimos, ¿qué es lo que decimos? Que todo inició en una casa y va a terminar en una casa. Todo inició en una tienda y va a terminar en una tienda. Así es como va a terminar la historia. Pero no va a terminar triste, no va a terminar en calamidad, no va a terminar en crisis. Por eso hablábamos el jueves que la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. ¿Por qué? Porque en medio del tabernáculo de Moisés, y vea la figura que le voy a mostrar, véalo así. El tabernáculo no estaba establecido en cualquier lugar. El tabernáculo de Moisés lo rodeaban primeramente las 12 tribus de Israel. Pero era muy importante que alrededor, o sea, en la parte de afuera del tabernáculo estaban las 12 tribus. Pero en la parte de adentro, o sea, en la parte más cercana al tabernáculo, no estaban las 12 tribus de Israel. ¿Cuáles eran las tribus que estaban? Eran las tribus de Judá. Esas eran las tribus que estaban alrededor del tabernáculo. Y con eso termino. ¿Por qué el Señor lo estableció así? Porque el Señor va a morar alrededor de la alabanza, de la alegría, de la adoración. Vea que era Judá con sus tribus. Las 12 tribus sí estaban en la parte de afuera, casi como haciendo un vallado, como haciendo una protección alrededor del tabernáculo. Pero quien rodeaba el tabernáculo no eran las 12 tribus, eran las 4 tribus de Judá, que era la tribu de Merari, la tribu de Moisés, la tribu de Coab y la tribu de Gersón. Esas eran las 4 tribus, las tribus de Judá, lo cual me deja ver desde el inicio que Dios habita en medio de la alabanza. Como le decía, de hoy en 8 vamos a comenzar a hablar del atrio, del lugar santo, del lugar santísimo y cada uno de los componentes de ellos. ¿Cuáles eran los componentes del atrio? ¿Cuáles eran los componentes del lugar santo? ¿Cuáles eran los componentes del lugar santísimo? ¿Por qué el Señor dejó cada uno de sus componentes? ¿Por qué el Señor le mostró esta maqueta? Porque prácticamente fue así. El Señor le mostró una maqueta a Moisés para que viniera y le hiciera aquí en la tierra. ¿Por qué Dios quiso morar ahí? Porque ahí era donde estaba la presencia del Señor. Entonces, de hoy en 8 comenzamos a hablar del atrio y muy probablemente del lugar santo. Si nos da tiempo, si no, como le digo, nos va a llevar varias sesiones. Pero por lo demás, dejémoslo hasta aquí para que usted tenga oportunidad de ir y buscar en su Biblia sobre el tabernáculo de Moisés. Ya le dije que en el tabernáculo de Moisés está la plenitud de Cristo. Por eso le invito a que no se pierda cada una de estas enseñanzas. Y por lo demás decirle que el Señor me lo bendiga, que el Señor me lo guarde. Vamos a orar para terminar esta noche. Amén. Así que donde usted está, si gusta, cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por esta noche maravillosa. Gracias porque hoy nos permite, Señor, iniciar un nuevo tema. Padre, sabemos y entendemos que es a través de esta figura, a través del tabernáculo de Moisés, Señor, que tú vas a traer revelación de lo que tú quieres hacer en medio de nuestros hogares, Señor. Es por eso que yo oro, Señor, para que tú pongas, Señor, en cada corazón, en cada vida, Señor, que nos están mirando, Señor, en esta noche a través de las redes sociales, Señor, tú pongas en ellos, Señor, esa revelación. Padre, como tú la trajiste a Moisés, Señor, Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que tú traigas una revelación sobre nuestras vidas, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres hacer en nuestros hogares? ¿Por qué es, Señor, que en este tiempo final tú nos enviaste a las casas? Porque todo inició en una casa y va a terminar en una casa. Padre, trae revelación sobre esto, Señor. En el nombre de Jesús,
Yo bendigo cada familia, bendigo cada hogar, Señor. Bendigo cada persona que nos está mirando, Señor. Y en el nombre de Jesús declaro la sangre de Cristo sobre ellos y tu bendición, Señor, que sobreabunde sobre ellos, bendición espiritual y bendición material. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén, amén y amén. Mis hermanos, les esperamos el día de mañana en el culto a las 10 de la mañana. No se lo pierdan. Mañana vamos a ver un tema que igual es de mucha importancia para su vida, para su familia y para su hogar. Por lo demás, que el Señor me los bendiga. Que pasen muy linda noche. Muy buenas noches. Bendiciones a todos.